Entonces, yo tengo acá el do file y vamos a ver primero elementos básicos de Stata. Es decir, algunos símbolos, algunas letras, algunos operadores que vamos a utilizar frecuentemente en Stata. Esta parte es bien teórica, no es necesario que memoricen lo que voy a decir, porque luego con la práctica ustedes mismos van a memorizar con facilidad estos elementos. Cuando yo quiera decirle a Stata la palabra y o el operador y, en lugar de escribir y, voy a escribir este símbolo de acá. Y ustedes tienen que buscar en sus teclados cómo se escribe ese símbolo. Por ejemplo, en mi teclado, para escribir ese símbolo, tengo que apretar Shift 5, perdón, Shift 6. Con esa combinación, al menos en mi teclado, puedo escribir eso. Si no, eh, en mi caso de Shift más el botón 6. Cuando quiera decirle a Stata el operador o, por ejemplo, esta variable o esta variable, voy a poner este símbolo, que es una línea totalmente vertical. En el caso de mi teclado, eso se hace con el botón que está debajo de Escape, más, no solamente eso, solamente el botón que está debajo de Escape. Hay un botoncito debajo de Escape. Cuando quiera decirle a Stata no, el símbolo que voy a utilizar es simplemente el símbolo de exclamación, este. En el caso de mi teclado, ese signo de exclamación se pone con Shift 1, Shift más 1. Entonces, cada uno de ustedes busca en sus teclados cómo escribir esos elementos. ¿Por qué? Porque varía según el lenguaje o el idioma en el cual esté el teclado, y si el teclado es un teclado completo o es un teclado reducido. Cada teclado cambia las combinaciones de teclas que permiten escribir esos elementos. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiera decirle a esta variable y esta variable, voy a escribir este elemento. Cuando quiera decirle esta variable o esta variable, voy a escribir este elemento. Cuando le quiera decir no consideres tal cosa o no es igual a tal cosa, entonces voy a poner este operador que es el, el signo de exclamación. Acá hay, por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos. No le digo, si la edad es mayor a 18 y el sexo es igual a 1. ¿No? Acá está el operador y. Acá dice, si el ingreso es menor a 500 o mujer es igual a 1. Y acá hay otro ejemplo que dice, si no se cumple que PEA sea igual a 1. Luego, cuando quiera comparar cantidades o valores, por ejemplo, cuando quiera decir, esta variable tiene que ser igual a tal valor, esta variable tiene que ser mayor a tal valor, menor a tal valor, tengo que utilizar los siguientes símbolos. Cuando quiera decir igual a, voy a utilizar el doble signo igual, dos veces igual. Por ejemplo, acá arriba, que estoy seleccionando, dice sexo doble igual 1. Eso quiere decir que se tiene que cumplir que la variable sexo sea igual a 1. Ojo que siempre doble igual. Acá dice doble igual, acá también mujer, doble igual, y acá pea doble igual. Si quiero decir distinto a, por ejemplo, quiero que el sexo sea distinto a 1, entonces le pongo el signo eh, de exclamación seguido del igual. A eso se refiere que no se cumpla que sexo sea igual a 1. Es decir, que sexo sea distinto a 1. ¿Qué más? Cuando quiero decir mayor
que, simplemente el signo mayor. Cuando digo menor que, igual el signo menor. Mayor o igual que es mayor seguido del signo igual. Cuando quiero decir menor o igual que, el signo menor seguido del igual. Igual traten de ver en sus teclados dónde están los símbolos igual, mayor, menor. En mi caso, por ejemplo, estos símbolos de mayor, menor están al lado de la Z, al lado del botón Z de mi teclado. Busquen esos. Y el signo igual, por ejemplo, en mi teclado es con Shift 0, Shift más 0. Eso en mi teclado. Listo. Luego, en ocasiones voy a tener que utilizar estos símbolos o esta forma de escribir. Subguión N minúscula y subguión N mayúscula. ¿A qué se refiere eso? El símbolo, este símbolo, subguión N mayúscula, se refiere a la cantidad de observaciones que tiene mi base de datos. Y el subguión N minúscula al número de cada observación. Es decir, si yo tengo una base de datos abierta, vamos a ver acá, esto es una base de datos en blanco, ¿no? Así. Si yo tendría una base de datos, vamos a generar una base de datos ficticia nomás, que voy a generar, no sé, voy a poner valores cualquiera, ¿ya? Cualquier valor. La variable uno es la edad de una persona y la variable 2 es el género de una persona. Entonces, ¿a qué se refiere el valor eh, subguión n minúscula? Se refiere a este numerito que está acá a la izquierda. Uno, 2, 3, 4, 5. Se refiere a eso. Por ejemplo, si yo pongo acá browse, es decir, muéstrame eh, si su guión n minúscula es igual a 3, ¿qué va a hacer esto? Me va a mostrar solamente la fila que cumpla que sea el número 3, es decir, este de acá. A ver, pruebo, corro, y acá está. Solamente me está mostrando la fila 3. También le puedo decir borra esa fila. Hay un comando que se llama drop, que es borrar. Entonces, vamos a cerrar este por un rato. Miren que acá tenemos cinco filas, ¿no? Cinco observaciones. Y le digo drop, que es borrar, si el número de fila es igual a 5. Corro esto y acá se borró la última fila. Entonces, ese subguión n minúscula se refiere al número de la fila que aparece acá a la parte izquierda. ¿Qué más? ¿Qué es el subguión n mayúscula? Es la cantidad total de filas que tiene la base de datos. Por ejemplo, le voy a decir acá, imprime o muestra, display significa mostrar o imprimir. ¿Qué es el valor subguión n mayúscula? Selecciono eso, corro y acá me aparece 4. ¿Por qué 4? Porque 4 es la cantidad de filas que aparecen acá. Listo. ¿Qué más? Luego, si yo quiero decirle a Stata, muéstrame desde la fila 1 hasta la fila 5, puedo poner este slash que aparece al medio. Es decir, cuando no quiero escribir, muéstrame la fila 1, 2, 3, 4, 5, sino simplemente, resumido eso, le digo 1 hasta el 5. El slash significa hasta. Por ejemplo, le voy a decir acá browse, es decir, muéstrame la base de datos.
de 1 a la 5 a ver si funciona. Ah, debería ser in, entonces in. Ah, perdón. Hay solamente 4, ¿no? 4. 4. 1 a la 3. Acá está. Me muestra la base de datos de la fila 1 a la 3. Entonces, para eso sirve el slash, para simplificar el AST. Y cuando le pongo in adelante, está diciendo que aplique a las filas desde la 1 hasta la 3. Luego, algunas funciones matemáticas útiles. Si quiero escribir logaritmo natural de una variable, voy a poner ln, paréntesis, y el nombre de la variable adentro. Si quiero sacar la raíz cuadrada de una variable x, pongo sqrt y dentro del paréntesis el nombre de la variable. Si quiero sacar el valor absoluto de una variable o de un valor, simplemente pongo abs y dentro del paréntesis el nombre de la variable. Si quiero redondear un valor, solamente round y dentro del paréntesis el nombre de la variable o del valor. Si quiero quedarme con la parte entera de una variable, por ejemplo, hay un decimal, supongamos con 2 decimales, y quiero quedarme con la parte entera, simplemente pongo int, que significa integer, ¿no? De entero. Y en caso quiera dividir dos valores y que me muestre el residuo, le voy a poner mod y la variable x y y, que son los valores que se dividen, ¿no? X entre y, me va a salir el residuo. ¿Qué más? Luego, acá tenemos algunas opciones en caso quiera trabajar con texto. Es decir, si yo tengo un texto y quiero extraer parte del texto, la función o la opción que tengo que utilizar es substr. str significa string y string es texto y sub se refiere a subtraer, a sacar, ¿no? Entonces, esto sirve para subtraer, para sacar una parte del texto. Y acá me piden 3 opciones o 3 elementos dentro del paréntesis. Primero tengo que poner la variable original de la cual voy a extraer la información. Luego voy a poner dónde voy a iniciar la extracción de la información y qué tamaño va a ser ese elemento extraído. Por ejemplo, si yo tengo una variable, vamos a abrir acá solo para escribir. Supongamos que yo tengo una variable que se llama ubigeo. Vamos a ver acá. Y esa variable ubigeo, supongamos que es 20 12 08. Otro es 21 01 01. Otro es 19 10 01. Supongamos que tenemos 3 elementos, 3 observaciones, y en esta variable ubigeo tenemos estos valores. Entonces, yo quiero extraer de esta información los 2 primeros elementos, el 20. Acá también los 2 primeros elementos, que sería el 21, y acá los 2 primeros elementos, que sería el 19. ¿Cómo debería escribir esta, esta opción para indicarle a Stata que extraiga los 2 primeros elementos? Primero, tengo que ponerle acá el nombre de la variable. Acá sería ubigeo. Ubigeo es el nombre de la variable de la cual voy a extraer información. Luego me dice inicio, es decir, en qué elemento voy a iniciar la extracción. Le voy a poner en el primer elemento. Es decir, si este es 2012 08, vamos a poner acá 2012 08. ¿Tiene cuántos? 1 2 3 4 5 6 elementos. Voy a iniciar la extracción en el primer elemento, por eso he puesto 1 ahí, primer elemento, y quiero que el tamaño de la extracción sea 2. ¿Por qué? Porque quiero
que extraiga este, que es el primero, más este, que sería 2. Entonces son dos elementos. Entonces, si aplico esa opción acá, me va a extraer el 20 para esta primera observación, el 21 para esta segunda observación y el 19 para esta tercera observación. Supongamos otro ejemplo, que yo quiero de ese 2012-08, que está acá, 2012-08, quiero extraer, vamos a borrar esto, estos dos elementos del medio. Entonces, ¿cómo escribiría el código? Pondría substring, extraer parte de este elemento, del elemento ubigeo. Me voy a parar, voy a iniciar la extracción en el elemento 1, 2, 3, del elemento 3. Y desde el elemento 3 quiero que la extracción sea un elemento, dos elementos. Entonces acá sería 3, 2. Entonces aplicado acá, en esta observación, sería el 12. Aplicado en esa segunda sería el 0,1. Y aplicado en esta última sería el 10. Entonces para eso sirve esa opción de substring, que es extraer parte de de un texto. Luego, si yo quiero saber cuántos elementos tiene una variable de tipo texto, le voy a poner length. Es decir, si por ejemplo yo tengo guardado en, en una base de datos los nombres de colegios y quiero saber cuántas palabras o cuántos elementos tiene ese texto donde está el nombre, pongo length y dentro del paréntesis el nombre de la variable. Si quiero convertir a mayúscula una variable, le pongo upper y el nombre de la variable. Si quiero pasar a minúscula la variable, pongo lower y el nombre de la variable en paréntesis. Listo. ¿Qué más? Entonces, todo esto son elementos básicos que vamos a utilizar frecuentemente en Stata. No es necesario que se lo memoricen ahorita. Con la práctica vamos a utilizarlos tantas veces que simplemente por repetición van a memorizarse fácilmente. Dicho eso, ahora sí vayamos a esta parte. Bueno, esto no es importante. Ya sabemos que browse se puede simplificar como br, entonces simplemente eso. Muchos comandos, normalmente los comandos cuyo nombre es largo, tienen sus simplificaciones. Por ejemplo, browse se simplifica como br. Hay un comando que se llama describe, que se simplifica como simplemente d. Hay un comando que se llama regress y se puede simplificar simplemente como reg. Entonces, ¿cómo sé eso? Cuando yo voy a la ayuda de algún comando, por ejemplo, voy help, mm, a ver qué nombre le ponemos, help tabulate, y entro a la ayuda del tabulate. Acá tabulate tiene una parte que está subrayada. Eso quiere decir que en lugar de escribir tabulate completo, puedo escribir simplemente ta. Y eso va a ser de mucha ayuda para simplificar el código. Listo. Ahora sí, vayamos a la parte aplicada. Como siempre, vamos a limpiar el entorno de Stata para borrar en caso algo esté cargado en la memoria de Stata. Luego tengo que establecer el directorio donde vamos a trabajar. Yo voy a trabajar en esa carpeta que he creado y donde está mi base de datos también. Y ya está. Luego, vamos a abrir la base de datos con el comando use. Y yo sé que la base de datos se llama enaus 01 a 2023, ¿no? Acá le puse el 21, 2023.
Y cuando veo la base de datos, puedo abrir la base de datos con Browse. Voy a notar algo interesante, o varias cosas interesantes. Primero, acá en la lista de variables, cuando aparece la palabra año, aparece un rombo negro con un signo de interrogación adentro en lugar de la ñ. Acá también aparece año y en lugar de la ñ aparece un rombo con un signo de interrogación dentro. Acá, en lugar de U con tilde, dice capítulo, perdón, I con tilde, dice capítulo. En lugar de la I con tilde, aparece rombo con un signo de interrogación. Acá también hay varios elementos con un signo de interrogación. Acá desempeñó, la N aparece también con el rombo. Acá creo que este rombo, no sé qué elemento será, supongo que es el signo de para abrir una pregunta. Acá también aparecen rombos. ¿Por qué aparecen rombos? Resulta que esos elementos que aparecen como rombos son elementos que no aparecen en todos los idiomas. La ñ, por ejemplo, es un elemento que no aparece en el inglés, solamente aparece en las lenguas latinas, ¿no? Como el español, el italiano, pero no aparece en otros idiomas, la ñ. La tilde tampoco aparece en inglés, aparece solamente en algunas lenguas. Y hay otros idiomas como el alemán, no sé, como el francés, que tienen también elementos en su léxico, algunas letras raras, ¿no? Por tanto, esos elementos raros, como la ñ, las tildes, no son leídos fácilmente por Stata. Y por eso es necesario traducir las bases de datos antes de utilizarlas. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Cómo se traduce una base de datos? Con estas tres líneas de código. Primero, con el Unicode Analyze, que lo que hace es identifica en qué tipo de formato está la base de datos. Está en un formato inglés, en un formato alemán, en un formato español. Luego de analizar en qué formato está, le decimos a Stata que lo cambie a algún tipo de formato que nosotros estemos acostumbrados. Por ejemplo, le podemos decir que lo cambie a un formato que sí lea ñes, que sí lea tildes, por ejemplo, un formato latín, ¿no? Porque las lenguas latinas, entre ellas está el español, ¿no? Y finalmente, en la última, le indico que lo traduzca a ese formato que hemos eh, mencionado antes. Entonces, son tres líneas que tengo que correr para traducir una base de datos. Acá yo me equivoqué, es 2023, ¿no? No es 2021. Entonces, corremos primero, bueno, hay que limpiar el entorno de Stata primero, Clear. Luego ponemos Unicode, Analyze, y cuando corro acá me dice, hemos detectado que tienes problemas con una variable con 1376 etiquetas de variables y con 20 eh, descripciones de categóricas. ¿A qué se refiere? Vamos a abrir la base de datos. De vuelta voy a abrir antes de hacer la traducción. Acá. Una variable se refiere a que el rombo aparece una sola vez en esta fila de los nombres. Si yo acá abajo, el rombo solamente aparece en el año, en la variable año, pero aparece 1376 veces en esta parte de la etiqueta. La etiqueta es la descripción de la variable, ¿no? Entonces acá aparece una vez, acá aparece otra vez y acá aparece muchas veces más. En total aparece ese rombo 1376 veces en esta parte de las etiquetas. Y también aparece 20 veces acá dentro de la base de datos en esta descripción de las categorías de las variables. Vamos a buscar, vamos a expandir esto. Por acá, en alguno de esos colores azules,
debe aparecer rombos. En total 20 rombos. Probablemente sea por el uso de alguna tilde por ahí. Por ahí buscando. Son solamente 20. 20, ¿no? Sí, 20. Entonces, con paciencia pueden buscar ustedes y van a encontrar que dentro de estas descripciones que están en azul, que son el nombre de las categorías, aparece rombos. Y para solucionar todo eso, luego de poner acá Analyze, le digo que ponga en formato latín. El formato latín permite ñes, permite tildes, porque en el español, en el francés, en el italiano, que son lenguas latinas, existen esos elementos. También se podría utilizar este formato, que es el ISO 88591, que también puede leer eh, esas tildes y esas ñes. Entonces acá me dice, hemos configurado que ahora por defecto el tipo de codificación de la base de datos va a ser latín 1. Y finalmente le voy a decir que traduzca todo, y acá me está diciendo, estamos traduciendo, y cuando abra la base de datos, de nuevo, me doy cuenta que ahora sí puede leer la ñ, acá aparece ñ, año. Acá en las etiquetas, también este año no podía leerse, ahora sí se lee. Acá había también algunas tildes que no se podían leer, y ahora ya no aparecen rombos, exactamente porque ahora se pueden leer las tildes, las ñes y todos los elementos. Eso es indispensable hacer siempre antes, sobre todo en las bases de datos del INEI. En el INEI siempre utilizan ñes, siempre utilizan tildes, y sin traducirlo va a ser difícil trabajar. Una vez que traducen la base de datos, ya está traducido, y no tienen que volverlo a hacer. Listo. Ahora sí, vayamos a cómo explorar la base de datos. Abro la base de datos que ya está traducida y sabemos que browse sirve para abrir la base de datos, ¿no? Entonces, si pongo browse solito, abre la base de datos completa, pero también podría abrir la base de datos parcialmente. Por ejemplo, acá le estoy diciendo que abra la base de datos, browse, pero solamente que me muestre las variables ubigeo, estrato, conglome, vivienda, hogar y converso. La sesión anterior ya hemos visto qué eran esas variables, ¿no? Vigeo era el identificador de los distritos, estrato, el tamaño en población de la localidad donde vive la persona, conglome eh, es un territorio pequeño. El Perú ha sido dividido en territorios pequeños para ser mejor administrado. Cada territorio se llama un conglomerado. El código de vivienda, el código de hogar y el código de persona que ha sido encuestado. Acá también estoy abriendo la base de datos parcialmente, solamente agregándole las variables P207 y P208A. Estas dos variables son importantes porque P207 es el sexo de la persona y P208A es la edad de la persona. También, bueno, Juan Antonio, cuéntame. Digo, una consulta, para traducir solo tenías que correr el código ahí que hice Unicode Encoding Set Latin 1 y bueno, Los el de abajo, tres, los tres, los tres, ¿no? sí. Ya, y ahí básicamente, bueno, me sigue soltando el mensaje como que del error, pero igual no sé si esté bien. Corre con el clear all junto, a ver, A ver, todo junto. con este clear all también. Eh, Creo que, bueno, ahí me sale que la base de datos no se encontró. Creo que es porque abajo del clear out tengo que ponerlo el use, la base de datos y... No, no, no. No, sin abrir ¿No? tiene que ser. Probablemente porque el nombre de la base de datos está mal. Si dice 21, tiene que ser 23. Chequea esto. Ah, verdad, ya lo vi. Ujú. Debe ser por eso entonces. Así, prueba, por favor. A ver, voy a intentarlo. Me parece que sí, sí era por eso. A ver.
tienes razón. Este, ya, listo. Gracias. Y Gracias, otra. Diego. Luego, Este, acá, estamos diciendo que ahora la base de datos para ese conjunto de variables, que son 3, 4, 5, 6, 7, 8 variables, pero solamente para las observaciones, solamente para las personas que estén en el ubigeo 150101. Corre. Y acá me doy cuenta que solamente están las 8 variables y solamente los que están en el ubigeo 150101. Entonces está abierto parcialmente, no está toda la información. Y acá aprovechemos para ver este condicional, ¿no? Acá dice if. Entonces, eso sí, ¿no? En inglés es sí. La traducción de este if es sí. Y acá el doble igual es porque vimos en la teoría que cuando queremos comparar valores ponemos doble igual. Entonces, por eso el doble igual. Y acá este numerito 150101, que es el ubigeo que hemos utilizado de ejemplo, está entre comillas porque la variable ubigeo acá está en color rojo. Cuando la variable está en color rojo, significa que es una variable de tipo texto, o también conocido como tipo string. Entonces, a pesar de que es un número, está guardado como texto. Acá también. Este es un número, pero está guardado como texto. Todos estos son números, pero están guardados en formato texto. Y cuando está guardado en formato texto, hay que siempre ponerle acá comillas. ¿Qué más? Luego, aprovechando que ya les comenté que cuando está en rojo es porque es una variable texto, cuando está en color negro, como este ejemplo de acá, es una variable de formato número, es un número. Vamos más acá. Todos estos que están en negro son números. Y las variables que están en color azul son categóricas. Es decir, son números, pero a los cuales se le ha asignado una categoría. Por ejemplo, veamos acá en dominio. Dominio me dice que acá es Sierra Sur, pero si hago doble clic ahí, me aparece que es el número 6. Esto quiere decir que es un número al número 6 se le ha asignado Sierra Sur. Bajo, acá dice Sierra Centro, pero si hago doble clic, aparece que es 5. Es decir, al 5 se le ha asignado la categoría Sierra Centro. Bajo, Costa Norte. Dice Costa Norte, pero acá dice uno. O si hago doble clic, también sale uno. Eso quiere decir que es el número uno al cual se le ha asignado la categoría Costa Norte. La variable estrato igual, aparece en color azul. Y cuando yo pongo la selección encima de un valor de estos, acá me dice que es el valor 2. Hago doble clic, también me aparece 2. Es decir, al valor 2, al número 2, se le ha asignado la categoría de 100.000 a 499.999 habitantes. Si voy por acá, este que dice de 20.000 a 49.999 habitantes, en realidad es un 4, solamente que se le ha asignado la categoría de 20.000 a 49.999 habitantes. Entonces, esos son los tres grandes tipos de variables. Variable texto o string, que está en rojo, variable categórica, que aparece siempre en azul, y texto, que va a aparecer en color negro. ¿Ya? Estos valores que están acá en puntitos se les conoce como valores missing o valores perdidos o valores vacíos, ¿no? Cuando yo diga missing o valores perdidos, me refiero a esos valores que están acá sin información. Esos valores tienen que interpretarse dependiendo de la naturaleza de la variable que estoy estudiando. A veces, ese missing o ese valor perdido o vacío
se entiende como cero, pero a veces también se puede entender como, como que la persona no estaba disponible, la persona no quiso contestar o la persona no sabía la respuesta, dependiendo de qué estemos preguntando. Por ejemplo, si la pregunta es la edad de la persona, si la variable es la edad de la persona, supongamos, y me aparece un missing, no tiene sentido que la edad de la persona sea cero. Entonces, ese missing no se puede interpretar como cero si la pregunta es la edad de la persona. Se debe interpretar quizás como que la persona no quiso contestar la encuesta. Pero si, por ejemplo, esa variable es ingreso del segundo empleo, probablemente sea un valor perdido porque es cero. Como no tiene empleo, no tiene segundo empleo, ese valor es cero, pero aparece en la base de datos como perdido. Entonces, esos valores perdidos hay que tener cuidado porque en ocasiones se pueden entender como ceros y en ocasiones se puede entender como simplemente valores perdidos o valores que nunca se contestaron. Listo. Luego acá, de vuelta, tenemos que me muestre la base de datos parcialmente para estas 8 variables, pero solamente para las filas que están en la fila 1 hasta la fila 8. Y acá está, de la fila 1 a la fila 8, y solamente para las 8 variables que están acá. Listo. Luego, el comando describe es un comando que sirve para tener las características principales de las variables. Si corro describe, me sale una tablita con las características de todas las variables. Acá hay un montón de información, donde aparece primero el nombre de la variable, que hace un rato, bueno, que en la sesión anterior les comenté que el nombre de la variable normalmente es bien corta, en minúscula. Acá la tabla es enorme. Para que no salga enorme, vamos a ponerle acá que solamente me haga el describe de este conjunto de variables, de estas 3, 4, 5, 6, 7, 8 variables. Y acá me dice que la primera columna es el nombre de la variable, la segunda columna es el tipo de variable, la siguiente es el formato, la siguiente son la descripción de los valores dentro de la variable y acá la descripción de la variable. Lo que me importa ahorita es esto que dice tipo y esto que dice formato. Entonces, tipo. Hace un rato les comenté que existía tipo string, tipo numérico y tipo categórico, ¿no? Acá dice str6. ¿Qué significa str6? Str significa string y el 6 se refiere que es la cantidad de elementos que tiene ese texto. Es decir, si... entremos a ver. Ubigeo, ¿no? Ubigeo, acá. Si yo cuento la cantidad de elementos que hay dentro de Ubigeo, son 6, ¿no? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos tienen 6 elementos en Ubigeo. 6 números dentro de esos valores. Por eso aparece string 6. Acá conglomerate, string 6. Si yo voy a la base de datos y busco eh, conglome, también cuento y cada valor de conglome tiene 6 dígitos. Por eso que el formato es string 6. Vivienda string 3, igual si entro a la base de datos, veo que vivienda está en texto y todos los códigos de vivienda tienen 3 elementos, 3 dígitos. Por eso string 3. Luego, también aparece byte. Byte, byte, byte. ¿A qué se refiere byte? Byte se refiere a un tipo numérico. Por ejemplo, vayamos a P208A. 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 Y acá aparece que está en negro. Así que es numérico. Entonces, todo lo que son numéricos van a aparecer con byte o también con el nombre float o con el nombre integer. Puede tener varios tipos.
Y en el formato lo que aparece es lo siguiente. Cuando es string, en el formato solamente va a aparecer la cantidad de elementos, por ejemplo, acá 6, acá 3, acá 2 y acá 2. Pero cuando es numérico, va a aparecer esto, 45.0, 8.0, 8.0. ¿A qué se refiere? El 45 se refiere a la cantidad máxima de elementos antes del punto y el 0, la cantidad de elementos después del punto. Perdón, perdón. Mejor acá veamos un ejemplo. Ah, supongamos que ustedes tienen un número que es el peso de una persona. Y el peso de una persona puede ser, no sé, 90.5, 90.8, 70.2, 65.7. Esa es una variable tipo numérico que va a estar seguro guardado como byte, porque es un número. Si todas esas variables tienen dos elementos antes del punto, va a aparecer con el formato 2 punto. Eso quiere decir que hay dos elementos antes del punto. Todos tienen dos elementos antes del punto. Y luego todos tienen un solo elemento después del punto. Así que va a aparecer como sí, 2.1. Si por alguna razón el peso se va a medir con un decimal más, supongamos 0.55, 90.81, 70.25, 65.75, ahí sigue habiendo dos elementos antes del punto, pero ahora hay dos elementos después del punto. Así que acá va a ser que es 2.2. Entonces, este elemento que aparece después del punto es la cantidad de decimales que puede tener esa variable numérica. Y el elemento acá, antes del punto, es la cantidad máxima de valores que puede tener antes del punto. Y si por alguna razón en esa parte aparece es el C, simplemente les está diciendo que va a poner el coma para identificar a los miles. Si aparece el F, es un número normal que no utiliza el coma para determinar los valores en miles. De todos modos, no es muy importante. La única idea ahí es que identifiquen si la variable es numérica, texto y categórica. ¿Por qué? Cuando ustedes eventualmente hagan regresiones, va a ser regresiones o cualquier análisis econométrico, va a ser importante identificar qué tipo de variable es. No es lo mismo hacer una regresión con variables categóricas que con variables continuas, y mucho menos con variables string, ¿no? Porque las variables string hay que convertirlas a categóricas para incluirlas en una regresión. Las variables categóricas hay que definirlas con un i punto antes de ponerlas en una regresión. Si eso no se identifica bien, eventualmente la regresión que hagamos va a ser totalmente incorrecta. Listo, hasta ahí. Luego, ¿para qué sirve el comando callbook? El comando callbook lo que te dice es información del tipo de variable, del formato de variable y de los valores importantes de la variable, como el promedio, la distribución y algunas características. Por ejemplo, voy a poner el codebook de la variable P208A. Cuando corro, acá me dice, la variable P208A se refiere a la edad que tienen años cumplidos, donde es una variable numérica y los valores van del 14 al 98, es decir, el más joven de esta base de datos tiene 14 y el que tiene el mayor de esta base de datos tiene 98 años. Resulta que el promedio es 42.43 años, la desviación estándar es 19.47, hay cero valores perdidos, es decir, todos han contestado esta pregunta. Y si calculo los percentiles, me sale que el percentil 50 es 41 años,
el percentil 90-70 y así. También puedo hacer el codebook de una variable texto, por ejemplo, ubigeo, o codebook ubigeo. Acá me dice, ubigeo es la variable ubicación geográfica, donde es de tipo string. Hay 1263 valores únicos, donde todos han contestado esa información porque no hay missings. Y algunos ejemplos son estos, ¿no? Acá no puedes sacar, por ejemplo, la media, ni puedes sacar la desviación estándar, ni percentiles, porque, porque ubigeo es una variable texto, ¿no? No se puede sacar estos valores para una variable texto. También podemos hacer un codebook de una variable categórica. Creo que estrato es una variable categórica, ¿no? A ver, probamos estrato. Ok, estrato es el estrato geográfico, es una variable numérica, ¿no? Sabemos que una categórica es un número al fin y al cabo, solamente se le ha asignado una categoría a cada número. Tiene valores del 1 a 8, donde todos han contestado la información, por eso no hay missings. Y como es una categórica, se le ha asignado el valor de uno para esta categoría de 500.000 a más habitantes. Al número 2 se le ha asignado la categoría de 100.000 a 499.999. La categoría 3, pero al número 3 se le ha asignado la categoría de 50.000 a 99.999 habitantes. Al número 4 se le asignó esta categoría. Al número 5 se le asignó esta categoría. Al número 6 se le asignó esta categoría. Al número 7 esta categoría. Y al número 8 esta categoría. Y para cada categoría, acá hay un conteo de cuántas personas están en esa categoría, ¿no? Por ejemplo, 16.982 personas de la base de datos están en la categoría 7 de estrato geográfico, que se refiere a que viven en el área de empadronamiento rural compuesto. 16.634 individuos de la muestra eh, tienen el valor 1 en estrato, lo cual significa que están en una localidad de 500.000 a más habitantes. Y como es una variable categórica, no se puede sacar tampoco promedio, desviación estándar, ¿no? Esos valores de promedio, desviación estándar, percentiles, solamente se pueden sacar cuando es una variable continua. Y exactamente el codebook identifica eso y por eso no intenta calcular esos valores para esta variable. ¿Hay preguntas, chicos? Listo. Bueno, esta parte de acá ya le hemos comentado que existen tres tipos de, de variables. Ya está. Eso también del formato. Y veamos ahora. ¿Cómo ver qué categorías se han asignado a cada uno de los valores de una variable? Pongamos esto un poquito abajo. Cuando yo voy a la base de datos y busco la variable sexo, acá me sale que es la variable P207. Y acá noto que es una variable categórica porque está en azul, pero no sé si le han asignado qué numerito a hombre y qué numerito a mujer. Por ejemplo, lo más habitual es asignarles el valor 1-0, lo típico. Pero también en ocasiones les asigna el número 1-2. Y en ocasiones bien raras te asignan números así totalmente random, un 9 y un 10, un 11 y un 15. Entonces, si yo quiero saber exactamente qué numerito está detrás de estas categorías, puedo poner label list. ¿Qué significa label? Etiqueta, ¿no? Etiqueta y list, listar. Hacer una lista de las etiquetas de la variable P207. Y acá me dice que uno se refiere a hombre y 2 se refiere a mujer. En la variable estrato también quisiera saber cuál es la lista de etiquetas que se utilizan para las categorías de la variable estrato. Corro. Y acá me aparece que uno es de 500.000 a más habitantes, 2 es esta categoría y así para cada valor
y hace la categoría que ha sido asignada al numerito. Listo, sigamos. Luego, hace un ratito les comenté que en ocasiones hay variables perdidas, o pero valores perdidos en las variables, ¿no? Acá voy a crear una variable que se va a llamar new var, variable nueva, y si quiero que esa variable esté vacía, le voy a poner un puntito acá. Entonces dice, genera una variable que se llame new var y que su valor sea punto. El punto se entiende como valor perdido o missing value. Cuando abro la base de datos, voy a encontrar que esa variable está acá y todo está simplemente con un punto, lo cual se refiere que es un valor perdido. Luego, acá hay un comando mdesc que vamos a ver si todavía funciona. Dice que mi computadora no está instalada, así que lo voy a instalar. Para instalar cualquier comando se pone ssc install y el nombre del comando. Pues vamos a utilizar eso, ssc install mdes. ¿Para qué sirve ese comando? Para identificar si hay valores perdidos o no en mi base de datos. Entonces pongo mdes, significa missing describe. M de missing, des de describe. Descríbeme los valores perdidos de estas dos variables, del P524A1 y de la variable newVar. Me dice que, por ejemplo, en newVar 86.654 tienen valores perdidos, lo cual representa el 100%. Está vacío todo. En el caso de P524A1, que debe ser algún tipo de ingreso, vamos a ver a qué se refiere esa variable. Esa variable es cuánto fue su ingreso total por trabajo de horas extra. Y me dice que 61.774 personas o observaciones tienen ahí valor perdido o no han contestado, ¿no? Y eso representa 71.29% de toda mi base de datos. En este caso, sospecharía que la gente que ha dejado con valor perdido, con missing value, es porque no hace horas extra, ¿no? Por eso no recibe ingresos por trabajo de horas extra. Listo. Luego, en ocasiones, las variables que nos ponen en la base de datos son variables que no se entiende del todo, ¿no? Por ejemplo, esta variable P500C, ¿qué es? Esta variable P500A, ¿qué es? ¿Qué es esta variable P560F1 subguión 01? Son muy poco intuitivos esos nombres, ¿no? No se entienden con facilidad. Entonces, si yo quiero cambiar el nombre a alguna variable, utilizo el comando rename. Pongo el comando rename, luego pongo el nombre original de la variable y luego pongo el nombre nuevo de la variable. Por ejemplo, acá la variable P208A la voy a cambiar con el nombre age. Entonces pongo rename P208 age. Y ahora cuando quiera buscar la variable P208A, no existe porque ahora se llama age. Acá está. Acá también la variable P207, que es el sexo de la persona o el género, no se entiende, ¿no? Mejor le pongo gender para que sea fácil de encontrar, así que renombro. Ya no encuentro la variable P207 porque ahora se llama gender. Si quiero cambiar muchas variables, si quiero cambiar el nombre de muchas variables al mismo tiempo, puedo utilizar esto. Pongo rename, pongo entre paréntesis los nombres originales de 2, 3, 4, 5, 100 variables, la cantidad de variables que ustedes quieran. Y en el siguiente paréntesis pongo los nombres nuevos. O sea, acá le estoy diciendo, renombra la variable age con el nombre edad, renombra la variable gender con el nombre sexo, para no tener que estar renombrando uno a uno, ¿no? Renombro todo de frente. Listo. Hasta ahí pregunta, chicos.
Ahora vayamos a generar nuevas variables. Hay dos variables, perdón, dos comandos para crear variables. Una es el comando gen, que su nombre completo es generate, pero se simplifica o se abrevia como simplemente gen. Y el nombre, el otro, es egen. Los dos sirven prácticamente para lo mismo, solamente que el comando gen permite hacer, permite crear variables simples, mientras que el egen permite generar variables un poquito más complejas. Veamos. Yo tengo la variable edad y seguro sus cursos de econometría han visto que cuando uno hace una regresión, a veces agrega una variable al cuadrado, ¿no? Edad al cuadrado, también a veces uno agrega educación al cuadrado. Entonces voy a crear una variable nueva que sea sqedad, que es el cuadrado de la variable edad, que toma el valor de edad al cuadrado, ¿no? Notar que acá estoy utilizando un solo signo igual. ¿Se acuerdan que hace un rato vimos que para utilizar condicionales utilizo doble igual? Acá solamente utilizo un igual. ¿Por qué? Porque acá estoy definiendo que la variable sqedad va a tomar este valor. Entonces, esto es para definir los valores de una variable. El doble igual es para comparar o para testear una condición, ¿no? El doble igual está dentro de una condicional y el igual está para definir una variable. Esa es la diferencia. Corro, ya está, se crea una variable de data al cuadrado y cuando abro la base de datos y voy al final, encuentro acá SQ que está totalmente completo. Eso en el caso que yo quiera crear una variable numérica, ¿no? Porque edad es numérica, así que SQEdad va a ser numérica. Supongamos que quiero crear una variable nueva que sea departamento, DPTO. Sin embargo, cuando yo busco en la base de datos, no existe una variable departamento. No hay una variable departamento, no hay una variable región. Lo único que existe es una variable que se llama ubigeo, que en la clase anterior vimos que los dos primeros elementos de ubigeo identificaban al departamento, ¿no? Entonces, ¿qué podría hacer? Extraer los dos primeros elementos de la variable ubigeo. Y hace un rato nosotros ya aprendimos cómo hacer esa extracción de elementos de una variable text. Se hacía con esto, ¿no? Con el substring. El substring le teníamos que decir primero a qué variable le vamos a extraer información. En este caso es la variable vigeo. Nos vamos a parar en el elemento uno y desde el elemento uno vamos a tener que extraer dos elementos para tener la información del departamento. Entonces acá generamos una variable nueva llamada dpto que va a ser igual a lo que extraigamos de la variable vigeo parándonos en el elemento uno y desde ahí extrayendo dos elementos. Corro. Y cuando voy a la base de datos, encuentro que acá hay una variable departamento donde solo tiene dos elementos. Ahora vamos a ver acá, browse. Solamente voy a abrir la base de datos mostrando ubigeo y dpto. Acá está ubigeo y acá dpto. En todos solamente ha extraído los dos primeros elementos, ¿no? Ya está. Igual podría crear una variable que sea provincia, donde también voy a extraer información de la variable vigeo. En este caso, quiero extraer
los dos elementos centrales, ¿no? Estos dos iniciales eran departamento, esto es provincia y esto es distrito. Si quiero extraer esos dos elementos, me paro en el elemento uno, 2, 3 y es el 3, selecciono dos elementos. Sería substring ubigeo, coma, 3, 2. Y corro eso y abro la base de datos para ver si funcionó. Y me doy cuenta que acá está provincia y sí lo logró hacer, ¿no? 02 son los elementos centrales de ubigeo, K05, el elemento central de este ubigeo, sí se pudo lograr. También podría hacerlo para distritos. Voy a crear una variable GenDis, perdón, dis, donde voy a extraer parte de ubigeo. Y en este caso, como quiero seleccionar los últimos dos elementos, me voy a parar en el elemento uno, 2, 3, 4, 5 y hasta ahí voy a extraer dos elementos. Sería ubigeo, coma, 5, coma 2. Correcto. Y si abro la base de datos, encuentro que acá dis tiene los dos últimos elementos de ubigeo. Entonces, he partido ubigeo en dpto, en proc y en dis. Listo. Luego, si quiero crear una variable texto, tengo que crearlo siempre poniendo las comillas. Por ejemplo, acá estoy diciendo genera una variable nueva que sea país donde esté este texto, que es Perú. Como es texto, lo pongo entre comillas. Corro. Y cuando voy a la base de datos, encuentro que esa variable país, su contenido está en color rojo, porque la he creado indicando las comillas para decirle que es texto. Ok, sigamos. Creo que estamos avanzando muy rápido. A ver, sí, muy rápido estamos avanzando. Que avancemos un poco más y luego repasamos para, para ver si hemos entendido todo. Un par de cosas más. Vamos a llegar hasta acá. Ya, solamente hasta acá, lo demás va a ser para la siguiente clase. Solamente un poquito más. Voy a trabajar con estas variables. Voy a trabajar con las variables conglome, vivienda, hogar, código de persona y 524A1, de 529T y estas variables. ¿Por qué? Estas variables son las variables principales que dan información de cuál es el ingreso de una persona. Por ejemplo, esta variable I538A1 es cuánto fue su ingreso en el mes anterior, incluyendo horas extra. El D544T es si recibió dinero por montos en trabajos extra, creo que es. No recuerdo bien. Estas variables permiten saber cuánto gana una persona por su actividad laboral, ¿no? Por ejemplo, esa persona de acá gana 22.227 anualmente, está 23.515. Si yo sumo todos estos valores, voy a tener información de cuánto gana una persona eh, en su primera y segunda ocupación. Entonces acá voy a crear una variable que dice, genera una variable que se llame ingreso de la ocupación principal, donde voy a sumar estas cuatro variables. Resulta que yo podría simplemente hacer esto, ¿no? Poner generar una variable nueva que se llame ingreso de la ocupación principal
donde sume estos elementos, ¿no? Este más este más este más este. Eso sería lo fácil. El problema con generar esta suma es la siguiente. Cuando yo abra la base de datos, me voy a dar cuenta de algo interesante. Si yo sumo estos cuatro valores, vamos a probar. Veamos acá el código. Dice, la variable ingreso o ing, perdón, ing, ocu, pri, que suma estos cuatro valores, ya está acá. Es decir, 996 más missing más 22.277 es missing. Missing más 6.473, perdón, missing más 6.436 más 28.577 más missing es missing. ¿Qué sucede? Como la interpretación de los missing no está clara, puede ser un cero o puede ser un valor que no se ha contestado, Stata, por las dudas, por si acaso, se va al caso más pesimista, es decir, al caso de que estos en realidad sean valores perdidos, valores que nunca se han contestado. No asume que son ceros. Pero en este contexto, si una persona no contesta esta pregunta, que es un tipo de ingresos, es porque esa persona no tiene los ingresos, así que es cero. Entonces, en este contexto, yo sí puedo entender que missing es cero, pero Stata está entendiendo que en realidad es falta de información. Por eso es que utilizar esta forma es incorrecto. Lo que debemos hacer es utilizar el comando egem, que dice acá, egem, y en lugar de poner variable uno más variable 2 más variable 3 más variable 4, poner este subcomando que dice raw total. ¿Qué es raw total? Es suma total por fila. Es decir, va a sumar los valores de cada fila para esas cuatro variables. Entonces vamos a intentar correr esto y me dice la variable ya existe, ¿no? Voy a cambiarle el nombre acá, le voy a poner un subguión adicional y ya está. Ha creado la nueva variable y cuando abro la base de datos, vamos a abrir acá la base de datos, browse estas cuatro variables, esta variable y esta variable. Ya. Y ahora sí, ha logrado sumar entendiendo que los missing son cero, ¿no? Acá 22.267 más 966 más cero es 23.243. Ahora sí entiende que los missing son ceros. ¿Por qué? Porque esta fila la hemos creado con el comando egen y con la opción raw total. Mientras que esta variable la habíamos creado simplemente con gen, sumando variable por variable, lo cual hacía que los missing se entiendan como valores inexistentes, no como ceros. Entonces, esa es una gran diferencia y que en ocasiones es muy importante identificar porque nos va a salir sino cosas totalmente erróneas. De vuelta, otro ejemplo. Me dice, quiero calcular el ingreso de la ocupación secundaria, ¿no? Hay personas que tienen un segundo empleo, pues ya sé que no puedo generar esta variable simplemente sumando las variables, sino que debo utilizar un comando un poco más complejo, que en este caso es el comando gen, y para hacer la suma pongo raw total, que es la suma por filas, donde voy a sumar esas cuatro variables. Corro, y cuando abro la base de datos, ya Stata entendió que si hay missings en alguna de esas variables, se entiende como cero. Y acá tiene sentido que varios tengan cero,
porque no todas las personas tienen un segundo empleo, ¿no? La mayoría de personas solamente tiene un empleo principal y no tiene un empleo secundario. Ok, listo. La variable P544T se refiere a los ingresos extra por horas extra, así que le voy a cambiar el nombre acá, ingreso extra. Y finalmente acá voy a crear una variable que va a ser el ingreso total, que va a sumar el ingreso de la ocupación principal, el ingreso de la ocupación secundaria y el ingreso extra. Entonces, este valor que he creado, o esta variable que se llama ingreso, es el ingreso laboral total, tanto de ocupación principal, ocupación secundaria y otros ingresos extra, anualmente de cada una de las personas. Una característica de esa variable, al menos para el Perú, es que es una variable que está pegada a cero. Ustedes en econometría han visto que esto se conoce como eh, truncamiento incidencial, y al ser una variable de este tipo, no se puede estimar con un MCO simple, se tiene que aplicar otro tipo de métodos, ¿no? Entonces, esta variable va a ser muy utilizada en sus cursos de econometría, en economía laboral, así que ya saben cómo crearla. ¿Qué más? Veamos acá en ayuda, ¿qué más puede hacer el comando gen, ¿no? Porque vimos hace un rato que el comando gen es bien simple, se puede utilizar de forma rápida, y el comando gen nos permitió utilizar esta opción raw total, pero también puede hacer más cosas. Y acá me dice qué cosas puede hacer el comando gen. Puede, vamos a buscar por acá abajo, puede generar variables con el valor con el valor promedio, con el valor medio, con el valor mínimo, con la moda, con sumando, acá dice raw total, por acá debe estar, sumando cada fila de la variable, sacando el valor medio de cada fila, sacando el valor promedio de cada fila. Después tiene un montón de opciones, además del raw total. Y acá tenemos algunas opciones que utiliza este ejemplo. Probemos. Vamos a generar la variable que se llama min ingreso. Y como utiliza esta opción adicional, tiene que hacerse con el ejemplo. Veamos. Y cuando abro la base de datos, me doy cuenta que min ingreso tiene el valor idéntico para todos. Todos tienen el valor 1143,51. ¿Por qué? Porque esa es una opción de este comando ejem que te permite sacar el promedio de todos los valores de la variable. Qué ha hecho esta línea de código 228? Ha agarrado todos los valores que están seleccionados acá y ha sacado el promedio. Entonces, 0 más 981 más todos estos 0 más este 1268 más todos, la sacado el promedio, sale 1143,51. ¿Para qué me serviría eso? Para luego crear algún tipo de variable, ¿no? Podría crear acá una variable que me diga si esta persona está por encima del ingreso promedio o está por debajo, o podría saber cuál es la brecha de ingreso de esa persona en comparación del promedio de toda la población. También me permite sacar la mediana del ingreso para toda la población. Acá dice genera median ingreso, que es la mediana de la variable ingreso, y acá me aparece que es cero. Entonces, tiene sentido porque gran parte de la población no tiene ingresos. También puedo sacar la desviación estándar. SD es desviación estándar. Y acá me aparece que la desviación estándar es 5.942. Puedo sacar el valor máximo. Acá me dice que la persona que tiene ingresos más altos de toda la muestra
tiene un ingreso de 758.292. También puedo sacar el ingreso mínimo, que me dice cero, ¿no? La persona que tiene el ingreso más bajo tiene un ingreso de cero. Entonces, para eso sirve el comando de gen, para hacer esas cositas, combinar el comando de gen con el cálculo de algún tipo de estadístico, como el promedio, la mediana, la suma, la desviación, y es de mucha utilidad. Ok, lo último, ¿qué es el comando by sort? El comando by sort es un comando que combina dos comandos a la vez, el comando by y el comando sort. El comando sort sirve para ordenar los valores de una variable y el comando by es para separar mi base de datos en grupos. Por ejemplo, si yo quiero separar mi base de datos por departamentos, voy a poner acá de PTO. Primero voy a ordenar, ya voy a ordenar. Voy a poner sort, solito sort. Sort de PTO. Sort de PTO lo que va a hacer es ordenar la base de datos considerando la variable de PTO. Entonces, acá está la variable de PTO. ¿Dónde está de PTO? Acá. Entonces, ha ordenado y ha puesto primero a todos los que son 0, 1, luego ha puesto 0, 2 a todos juntos el 0, 2, luego el 0, 3, 0, 4, 0, 5, 20 hasta el 25. Eso hace el sort. Ordena según una variable o varias variables. En ese caso, solamente el sort. Y luego el by lo que hace es separa a toda mi muestra en grupos. En este caso va a separar en 25 grupos. ¿Ya? Y para cada grupo quiero que realice una acción. Por ejemplo, le voy a decir que genere una variable que va a ser ingreso promedio del departamento, que sea igual al promedio del ingreso. Entonces, va a separar en 25 pedazos la base de datos, un grupo para el departamento 1, otro grupo para el departamento 2, otro para el departamento 3 y así 25 grupos, uno para cada departamento. Y para cada uno de los departamentos va a calcular el promedio de ingresos. Probemos. Y cuando vaya a abrir la base de datos, voy a poner acá Browse, ingreso promedio del departamento, y también voy a abrir la variable ingreso y la variable departamento. Si nos damos cuenta, el ingreso promedio, que acá aparece como 1002.561, es idéntico para todos los que están en el departamento 1. Es el mismo para todos los que están en el departamento 1. Luego para el departamento 2 es 1505. Todos el departamento 2 tienen ese valor. Para el departamento 8 el valor es 1016.371. Todos tienen ese valor. Entonces, para eso sirve el by, para separar en grupos y dentro de cada grupo, le pongo dos puntos, dentro de cada grupo realiza esta orden que era generar esa variable donde va a sacar el promedio del ingreso. Y eso se puede aplicar a cualquier orden, ¿no? Le puedo decir, para cada grupo, calcúlame la desviación estándar. Para cada grupo, eh, muéstrame el valor máximo. Para cada grupo, muéstrame el valor mínimo. En este caso, he utilizado el sort y el by por separado.
Si la base de datos no está ordenada, no va a correr el by. Para utilizar el by, tiene que estar ordenada la base de datos respecto a la variable departamento en este caso. Pero en ocasiones no quiero utilizarlo separado, simplemente lo puedo utilizar junto. El by sort hace las dos acciones al mismo tiempo. Ordena y a la vez separa en grupos. En este ejemplo de acá estamos diciendo separa en grupos considerando esto, es decir, conglome vivienda hogar. En otras palabras, separa a los individuos dentro de grupos que correspondan al mismo hogar. Te va a ser un grupo por hogar. Cada hogar es un grupo. Y para cada grupo genera una variable que sea ingreso laboral del hogar, que sea igual al promedio de ingresos. Corro. Ahora abro la base de datos. Vamos a abrir acá. Por ejemplo, acá nos falta poner esta variable. Ya. Subimos hasta acá ya. Estas tres personas pertenecen al mismo hogar, tienen el mismo código de conglomerado, vivienda y hogar, y por eso es que en la variable ingreso laboral del hogar tienen el mismo valor, porque pertenecen al mismo hogar. Esta persona vive sola, así que por eso solamente acá tiene el promedio de su ingreso. Esta persona y esta persona pertenecen al mismo hogar, así que acá está el promedio que es el mismo para ambos. Estas seis personas pertenecen al mismo hogar, por eso que acá tienen el mismo valor en ingreso laboral del hogar. ¿Por qué? Porque acá le dije que separe en grupos, cada hogar es un grupo, y dentro de cada hogar que calcule el ingreso promedio. Y eso va a ser de mucha utilidad porque en ocasiones vamos a tener que agregar la información. Nos van a dar una base de datos a nivel de personas, pero yo quiero la información a nivel de hogares. O me dan información a nivel de personas y yo quiero información a nivel de departamentos. Entonces va a ser de mucha ayuda tener este comando by sort. ¿Qué chicos? ¿Hasta hay preguntas? Ya chicos, lo que viene acá lo vemos en la siguiente clase. Básicamente vamos a ver cómo hacer algunas modificaciones a las variables y luego cómo exportar o guardar las bases de datos limpias. Y después de eso ya pasamos a realizar algunas tablas, luego a realizar gráficos, realizar mapas y con eso terminamos la primera parte del curso y luego ya pasamos de frente a las bases de datos nacionales e internacionales. Yo sé que esa parte puede ser un poco tediosa porque algunos ya han utilizado Stata con anterioridad y ya saben, pero también tengan paciencia que hay un grupo grande de nosotros que no conocemos todavía Stata.
y que tenemos que aprender esta parte inicial. Ok, chicos, me quedo 5 minutos más, pues si tienen preguntas individuales, y si no, ya nos vemos el día lunes. Recuerden que el lunes tenemos control. Ok, chicos, cuídense. Nos vemos. Hola, Diego. El control va a ser un forms como el que mostraste, todo teórico, ¿no? O sea, de preguntas teóricas. En Paideia. En Paideia y básicamente son preguntas para marcar, para escribir brevemente. Solamente lo que vimos hasta ahora, ¿no? Las últimas 4 sesiones. Ok, de acuerdo, gracias. Hasta luego. Vemos.